Bueno, me indican, yo no sé, yo no entiendo ni las señas que me hacen desde allá, pero me imagino que ya deben tener por allá al profesor Ñáñez. Profesor, de nuevo disculpas, qué pena con esto, pero bueno, usted también allá en Carabobo, me imagino que a veces yo lo leo y pasa las de Caín. Imagínese usted un profesor como usted, brillante, que tiene tanto, además que usted quiere tanto esa Universidad de Carabobo y por la que tanto Sí. lucha, qué desastre, profesor. Yo lo voy a comprometer para que usted, además de hablarnos de, nosotros queríamos que usted nos dictara hoy una clase magistral de economía de la situación actual. Marilia y Erika hablaban de lo de la hiperinflación en dólares, y entonces, pero yo quisiera que usted nos hiciera una reflexión, porque tantas veces se va la luz allá en Valencia o en otras ciudades del estado Carabobo tan importantes. Allá tenemos esta universidad que es una universidad, caramba, histórica. El otro día se estaban celebrando 60 años de la reinauguración de la universidad. Y que 63. ajá, exacto. Y entonces yo decía, pero por el amor de Dios, ¿cómo hace usted, cómo hace un profesor como usted para dar clases o para investigar o para estar al frente de la batalla con estas penurias con las que estamos viviendo acá en Venezuela? Es la mejor manera, Mingo, de resistirnos a la andanada de mentiras de un gobierno que ha, digamos que, corrompido la lengua, de un gobierno que ha demolido las formas de la democracia, y lo hacemos desde el punto de vista no porque valemos $5, que es lo que ganamos los profesores universitarios. Y yo me resisto a manifestar que mi salario es una miseria, porque mi actividad académica jamás fue una miseria. Y lo que hago con mis estudiantes no es una miseria. Lo hago como un acto de resistencia, porque este régimen nos ha hecho profesores pobres, pero jamás nos va a lograr hacer pobres profesores. Claro, pero Entonces, ustedes son unos héroes, profesor. Ustedes son los alumnos, los docentes, los los docentes, los trabajadores de estudiantes, la universidad, profesor. los administrativos de la universidad, pero Cara. esto va a ser una incidencia pragmática. Yo no quiero ser héroe, ni quiero ser santo. Yo quiero tener un salario que vaya en correspondencia con mi nivel de formación, con los años dedicados a la universidad, porque es absolutamente inexplicable que en Venezuela un profesor universitario perciba $5.50 en su máxima categoría como profesor titular a Es dedicación inadmisible. exclusiva, Sí. y un profesor en Haití reciba $800, No, y un no. profesor en Colombia, instructor, reciba Sí, $1.500. no, insólito. Es insólito. La Universidad de Carabobo cumple 63 años de la reapertura, cumplió Exactamente. 63 años de la reapertura el 21 de marzo. Exactamente. Tenemos 129 años funcionando, es el Sí. segundo campus universitario más grande de la En República. efecto. Yo soy profesor ordinario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, adscrito a la Escuela de Economía, dicto teoría y política monetaria, economía internacional y recursos económicos desde que me gradué en la universidad. Pero bueno, ahora retomando el tema Sí, de la profe, inflación. háganos un resumen de lo que usted cree que está pasando con la economía en el país. Bueno, primero quiero explicar que hay una cosa que en economía se llama rezago cambiario. Ajá. Y eso significa que la tasa o la variación del tipo de cambio no se modifica en las mismas proporciones que la inflación. Me explico. De marzo del 2020 a la fecha, el tipo de cambio se ha depreciado en 2.517,72%. Ujú. Y fíjate, Mingo, que hablo de depreciación porque la devaluación no supera o no puede superar el 100%, pero la depreciación monetaria es la pérdida de las cualidades que tiene el dinero para ser dinero como institución social, es decir, Claro. ser medio de pago, unidad de reserva contable y reserva de valor. En Venezuela la dolarización o la inclusión de los dólares es muy primitiva, solamente se utiliza como medio de pago, no es unidad de cuenta porque no permite indexar, porque usted no puede indexar salarios, ni puede indexar precios, ni puede ajustar los precios de manera libre.
aunque ya vamos a explicar eso con más tiempo, y tampoco es reserva de valor porque usted no tiene acceso a créditos en dólares. En Venezuela los colegas que dan matemáticas financieras, proyectos económicos, yo soy profesor de la Católica de posgrado en matemáticas financieras, tenemos un grave problema para poder explicar las tablas de amortización y los procesos de crédito, porque en Venezuela es un país sin moneda. El tipo de cambio, como te dije, se ha depreciado a ese volumen. De marzo del 2020, el valor del tipo de cambio era 80.743,36 centavos de dólar, y a marzo del 2021 es 1.885.352 bolívares, de acuerdo a la brecha de los datos que publica el Banco Central. La inflación anualizada por Banco Central de Venezuela es de 2.961%, pero el tipo de cambio en esa fecha, en diciembre, solamente se devaluó 5,37%. Entonces vemos cómo la inflación anualizada supera la variación del tipo de cambio y se produce el rezago cambiario, que no es más que la velocidad de ajuste de precios de la economía doméstica, que es mucho más ostensible, más lesiva y más distorsionante que la inflación, el ajuste del tipo de cambio. En el mes de noviembre nosotros tuvimos una devaluación de 102,44% cuando pasamos de la brecha del millón de bolívares de octubre del 2020, 517.000 bolívares, a 1.048.000 bolívares. Y esto evidentemente tiene un efecto que en economía se llama efecto pass-through o efecto transferencia sobre la estructura de precios, porque hay una cosa que se llama poder de paridad de compra de la moneda local. Pero explíquenos algo, profe, disculpe que lo interrumpa. No te preocupes. Hay un dólar negro, ¿no? Un dólar paralelo. Sí, ¿Que lo fija quién? ¿Quién fija ese dólar? ¿Y cuáles parámetros entran en cuenta para la fijación de él? Es un promedio simple ponderado, igual que un promedio simple ponderado es el dólar del Banco Central de Venezuela. O sea, el Banco Central de Venezuela, Mingo y la radio audiencia, dejó de tener las funciones típicas de los bancos centrales, de acuerdo a Rogoff, Pearson y Tobellini, que son los autores de la dogmática de la banca central, y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es mitología escandinava. En el artículo del 318 al 320 se establece que el Banco Central tiene que ser autónomo e independiente. Y el Banco Central tiene que tener unos objetivos instrumentales, unos objetivos intermedios, unos objetivos operativos y un objetivo final. El objetivo instrumental del Banco Central es el nivel de reserva. El coeficiente de reserva o de encaje legal es de 85% sobre todos los depósitos de la banca. Eso significa que de cada 100 bolívares, 85 se tienen que inmovilizar en el Banco Central. Y la tasa de interés es evidentemente muy baja para permitirle a los agregados monetarios de liquidez poder seguir inyectando eso que los colegas llaman dinero inorgánico, y que acá en la Universidad de Carabobo hemos decidido definirlo o llamarlo inyección desordenada de dinero a la economía. ¿Y por qué desordenada, Mingo? Porque la economía en Venezuela está financiando, o la política monetaria en Venezuela está financiando un gasto público absolutamente gigantesco del 30% del Producto Interior Bruto a través de esos agregados monetarios. Pero si, por ejemplo, si nosotros decimos que esto es un narcoestado, podemos decir que esta es una narcoeconomía, ¿no? Por supuesto. No solamente eso, la calidad de la economía en cualquier país depende de la calidad del sistema democrático. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Sir Adam Smith. Pero aquí no hay sistema democrático. Por eso, al no haber sistema democrático y estar entramos en una transición regresiva, y eso hay que entenderlo, desde el 2013 hasta la fecha, y pasamos de un autoritarismo competitivo a una autocracia, a un proceso autoritario, posteriormente un proceso totalitario, después tuvimos un totalitarismo con corte sultanista, y en la actualidad tenemos
un totalitarismo gangsteril instalado en la República. Exacto. Cuando nosotros advertimos que la política monetaria en la República se había abandonado en 2014, tú recordarás, en 2016, Nicolás Maduro le pidió a los economistas académicos que le hiciéramos una carta de intención que se le hizo el conjunto de escuelas de economía que hacen vida en el país. Esa carta de intención jamás se puso en práctica. Venezuela dejó libre actuar el tipo de cambio para financiar su política de financiamiento de déficit público. Cuando tú abandonas el tipo de cambio como objetivo operativo, evidentemente produces emisión terciaria de dinero. La emisión terciaria de dinero es una entrega de la autonomía y de la independencia del Banco Central que, como les repito, está constituida y anclada en la Constitución de la República de Venezuela. Los datos de liquidez monetaria de Venezuela del 12/3 del 2021 al 19/3 del 2021, Venezuela pasó de imprimir 857 billones 920 mil millardos de bolívares a 945 mil billones 221 mil millardos de bolívares. Es decir, la variación del 12 al 19/3 fue de 10,18%. Ahora fíjese, profe, vamos, es que nos queda poco tiempo, lamentablemente. Seguro. Vamos a tener que invitarlo pronto de nuevo, pero quiero agregar aquí rápidamente un componente humanitario, pero que tiene que ver con la economía, para que usted nos ofrezca una reflexión y entender un poco. Desde el punto de vista político, Maduro controla todo lo que aguas adentro, internamente el país, ¿verdad? Y Guaidó y el equipo de Guaidó manejan los recursos. Entonces estamos en una situación, además de todo lo que usted describe, que hay que agregarle el componente de pandemia, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces los venezolanos, y lo estaba hablando con Marile y con Erika aquí, tenemos la mortificación de que no se ponen de acuerdo para que puedan entrar las vacunas y la gente se pueda vacunar. Entonces es una cuestión de economía, es una cuestión de política y es una cuestión de derechos humanos que estamos enfrentando. Yo no sé qué recomendación tiene usted sobre este particular. El tema de la pandemia es un coeficiente que se anexa a la ecuación de miseria que tiene Venezuela. Venezuela antes de la pandemia escribía cifras de un país en guerra o de un país con una catástrofe natural. Uh-huh. La pandemia obliga a epidemiólogos y a macroeconomistas a sentarse para analizar el coste del aplanamiento de la carga de viralidad. Eso en Venezuela no se ha hecho y se ha jugado con el 7+7, con el 7+14, con las flexibilizaciones en diciembre, con las flexibilizaciones en carnaval, y uno se pregunta, ¿será que el equipo económico y sanitario de Nicolás Maduro no han aprendido a manejar una ecuación en diferencia finita, que es la ecuación diferencial que se utiliza para medir la curva de contagio, porque esos datos no cuadran? Venezuela es un país que tiene tantos problemas que desde el punto de vista de monedas y billetes, nosotros en poder de paridad de compra solamente tenemos el equivalente a 10 millones de dólares circulando en toda la masa monetaria de billetes y monedas. Venezuela es un país sin moneda. Cuando nos comparamos con Colombia, un colombiano maneja 3.133,45 dólares y un venezolano maneja 14,58 dólares. Y esto, Mingo, para que me permitas aclararle a la radio audiencia que cuando laxificamos y decimos 20 dólares no es nada, tenemos que entender que en promedio todos vivimos 14,58 dólares. Entonces Maduro, con su modelo económico, va en contra de los supuestos de un libro que recomiendo de Joseph Stiglitz, que se llama El precio de la desigualdad, el capítulo tercero, la democracia en déficit, en donde establece los riesgos de la iniquidad. Venezuela es un país absolutamente desigual. Sí. El chavismo llegó al poder para ofrecer niveles de igualdad y ahora el chavismo ha partido a Venezuela en dos, entre los que tienen acceso al dinero y quienes no tienen acceso al dinero. Profe, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Seguro. Nos da mucha pena con usted. Aquí el equipo quiere que lo contactemos de nuevo y vamos a reprogramar esta entrevista porque ha quedado muy, bueno. Quedan muchos todavía.
Muchos puntos Sí. que tratar, profesor Ñáñez. Gracias Me imagino, al profesor y Carlos espero haber Ñáñez. cubierto las Amigos, expectativas. disculpas también a ustedes por todas estas interrupciones. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre